Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian Zambrano, graduado del IASA. No me pregunten de qué promoción porque no me acuerdo. Trabajo actualmente en Agrocalidad. Son ya casi 13 años que estoy trabajando acá, dedicado básicamente a la sanidad fito y zoosanitaria, pero en los últimos 7, 8 años trabajando en la sanidad animal del Ecuador. ¿Sí? Nuestra principal función acá es el erradicar enfermedades, el controlar enfermedades, la apertura de los mercados para los productos pecuarios y pues bueno, orgullosamente del IASA acá trabajando en la sanidad agropecuaria del país. Bienvenidos al capítulo 3 de la temporada 2. De nuestro podcast favorito de los graduados del IASA. Bueno, pues Cristian, bienvenido. De hecho, gracias por recibirme aquí en Agrocalidad. Y bueno, arranquemos, ¿qué te parece? Claro, ¿Cuál es con el tema gusto. de hoy? Pues Ecuador está libre de influenza aviar. Comprobémoslo. Listo, entonces. Cristian, te voy a hacer la primera pregunta. Dice, ¿qué significa exactamente que Ecuador esté libre de influenza aviar? Dale, bueno, primero, gracias por la oportunidad, la verdad, para mí un orgullo el poder estar aquí representando al YASA. Sí, creo que primero, orgullosamente YASA siempre lo llevamos por donde vamos, ese prestigio de haber estado en la facultad. ¿Qué significa ser un país libre de influenza aviar? Primero creo que hay que analizar, después de haber pasado una emergencia de influenza aviar, ya que tuvimos fuertes brotes de influenza aviar en los años, a finales del año 2022, inicios del año 2023, enfermedad que azotó no solo al Ecuador, azotó a la región y al mundo. De hecho, aquí en el Ecuador, aproximadamente 1.200.000 aves se murieron y se tuvieron que sacrificar por los brotes de influenza aviar altamente patógena acá en el Ecuador. ¿Sí? Las provincias afectadas, lamentablemente aquellas en donde hay una alta producción de huevos, Cotopaxi, Tungurahua, Pichincha, fue primero un golpe y un shock para el Ecuador. Recordar que antes del 2022, en el año 2019, nosotros ya habíamos alcanzado este estatus de país libre de influenza aviar, pero lo perdimos en el 2022 gracias a los brotes. Entonces, creo que a nivel país y a nivel productivo, esa emergencia sanitaria marcó a la agencia, marcó al sector. Creo que no habíamos vivido algo sanitariamente hablando así en la producción pecuaria durante muchos años. Pudimos controlar la emergencia, creo que eso fue el primer paso, y para eso hubieron varios factores, ¿sí? Declaratorias de emergencia, contención en las granjas avícolas, eh, sacrificio, disposición final de cadáveres de las aves afectadas. Fue un tema muy complicado. Tomamos decisiones en conjunto con el sector como incluir la vacuna de influenza aviar en la producción, que es y era una decisión un poco controversial, porque para el comercio internacional, cuando tú incluyes vacuna de influenza aviar, pues los países tienen cierto recelo de aquellos que están vacunando. ¿Sí? Aquí en la región tomamos la decisión de vacunar países como Ecuador, Perú, Bolivia, eh, Uruguay hizo algunos ciclos de vacunación, Francia vacunó a todos sus patos para proteger su producción de patos. Entonces, imagínate lo que esto significó. Implementamos medidas de bioseguridad, implementamos una vigilancia epidemiológica, pudimos contener los brotes. Y a partir de mediados del 2023, digámosle, hasta ahora 2025, que obtenemos la autodeclaración, aproximadamente 2 años y medio después, pues tiene un gusto especial por todo lo que te comento que pasamos como agencia y como país y como sector. Entonces, ¿qué significa estar libres de influenza aviar? Pues es el producto del trabajo del sector privado, del sector público en conjunto. Pasamos momentos muy complicados públicos y privados, pero al final del día es justamente eso, el demostrar que como Ecuador podemos hacer bien las cosas, que cuando se trabaja en conjunto, pues se logran estos objetivos. Y ojo, este reconocimiento, esta autodeclaración no es porque lo dice Agrocalidad, es porque como país enviamos nuestro dossier, nuestro expediente a la Organización Mundial de Sanidad Animal para que lo revisen, para que avalen nuestros muestreos, nuestra vigilancia, los controles que estamos haciendo. Y una vez que ellos revisan, dicen, sí, ¿saben qué? Ecuador cumple con lo que nosotros decimos y ustedes pueden ser considerados como un país libre de influenza aviar. Y es lo que recibimos hace aproximadamente 2 semanas. Hace 2 semanas hemos sido categorizados como libres de influenza aviar. Influenza aviar altamente patógena, así es. Vaya. Dale, entonces vamos a la segunda pregunta con Dale. respecto, ya, sigamos el hilo. Ok, dice, bueno,
ya explicaste esto. ¿Cuáles fueron los criterios técnicos y sanitarios que se debieron cumplir para lograr esta certificación? Porque esto es una parte importante. Justamente, mira, como yo te decía y te hacía el antecedente de la emergencia que pasamos, ¿sí? Al último brote en granjas comerciales, pues tomamos varias decisiones, ¿sí? Varias decisiones. Creo que la primera, eh, esta no es una decisión, pero creo que lo primero es que la agencia estuvo preparada para enfrentar la emergencia. Nuestro laboratorio de biología molecular estaba en la capacidad de poder en menos de 24 horas darnos resultados de la vigilancia que hacíamos en la zona. El ministro de Agricultura de ese entonces declaró la emergencia sanitaria para poder coordinar recursos para poder atender este tipo de situación. A la par nosotros con el sector privado tenemos la Comisión Nacional de Avicultura. Y esta Comisión Nacional de Avicultura tiene una mesa técnica en donde están representantes técnicos del sector, de la academia, eh, de agrocalidad obviamente, del Ministerio de Agricultura, en donde en esta mesa técnica se empezaron a delinear las estrategias. ¿Sí? Una de las más complicadas era la contención de la enfermedad. Una granja que tiene o que tuvo problemas de influenza aviar, pues su primer síntoma o su signo más visible es la alta mortalidad. Mm, Nosotros tuvimos sí, granjas con mortalidades del 80, del 90%. sí, uy, Eh, Imagínate una sí se granja de ve. 500.000 animales con una mortalidad de 90%. O sea, básicamente nosotros lo que hacíamos era disponer eso dentro de la misma granja porque no puedes sacar los cadáveres o el sacrificio que tú hagas ahí a otro lado por el riesgo que puedes transmitir la enfermedad. Entonces, Ujú. esa era la parte más complicada, la contención. Y como te lo decía en la anterior pregunta, pues una de las decisiones que fue muy debatida, muy analizada y tomada en conjunto fue el tema de incluir la vacunación. Básicamente, ¿por qué? Porque el momento en que tú vacunas contra esta enfermedad, los signos como la mortalidad pues se disminuyen. Ya no vas a tener mortalidades del 80-90%, probablemente del 10 o del 20%, pero no significa que no tengas virus circulando dentro de la población. Claro. Otro atenuante de influenza aviar, que es una enfermedad zoonótica. De hecho, mientras estábamos en emergencia, del Ministerio de Salud Pública recibimos la notificación que una niña estaba positiva a influenza aviar. Mira este dato. El rato en el que la influenza aviar pueda ser contagiada de humano a humano, podríamos estarnos enfrentando a una nueva pandemia. A ese nivel, este virus está tan loco que si bien es un virus específico de las aves, en otros países como Perú Ujú. mató lobos marinos. Sí. ¿Sí? Hemos tenido reportes de influenza aviar en gatos, en perros, en otras especies, en mamíferos. Entonces, si es un virus, aquí hay que tenerle mucho cuidado. Entonces, cuando nosotros incluimos la vacunación, nos corríamos ese riesgo de estar enmascarando la enfermedad por la vacunación. Entonces, ahí vienen los planes de la vigilancia zoosanitaria. ¿Qué significa estar vigilantes? Estar tomando muestras en las granjas a fin de determinar que no es el virus, que el virus no está circulando en nuestras granjas, ¿sí? Entonces, estar preparados para la emergencia, tener un plan de contingencia, tener gente preparada, tener capacidad, tener este acercamiento con el sector privado que te digo, lo tenemos a través de la comisión, tomar decisiones fuertes como lamentablemente el cierre de granjas y la disposición final de cadáveres y sacrificio, sumado a fortalecer las medidas de bioseguridad, la vacunación, pues es la receta que a nosotros nos dio resultado para después de casi 700 días, 2 años y medio aproximadamente, poder nuevamente darle este estatus al Ecuador de libres de influenza aviar altamente patógena. Vaya, es sumamente importante, es un dato que no todos lo saben, ¿verdad? Esto no Sí, es tan hablado de la importancia o también el peligro que representa así es. tener este virus suelto. Bueno, sigamos, me he quedado estupefacta aquí. Perdón, no, 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 yo no quiero meterle miedo a nadie. No, no tenemos miedo porque ya estamos libres de influenza aviar. Muy bien, vamos entonces. ¿Y qué papel desempeñó Agrocalidad en este proceso de erradicación y vigilancia? O sea, ¿cuál fue? Creo que ya respondiste esta parte, pero enfócale un poquito más el papel de Agrocalidad en esto. Mira, eh,
Lamentablemente, y lo digo así porque a veces piensan que como agrocalidad nosotros, nuestra función es llegar y matar, ¿sí? Sí. Eh, Hay veces que sí y hay veces que no. Ahorita estamos en este momento con unos brotes de influenza equina, por ejemplo, ¿sí? Una gripe igualmente que ataca a los caballitos. El caballo se recupera, el caballo no tiene ningún problema, no se va a morir, no vamos a llegar a matar al caballo. Pero sí tenemos que llegar a tomar medidas como la cuarentena y el aislamiento para que el caballito no siga dispersando la enfermedad. Ujú. Muy similar fue acá. Mira, era el mundial, porque es muy anecdótico este tema de la influenza. Era el anterior mundial contra Qatar y estábamos, de hecho, viendo el partido, que parece que era contra Holanda, y recibimos un reporte de que en Cotopaxi una granja de 370.000 aves pues tenía una mortalidad de aproximadamente 50.000 aves, una Vaya, mortalidad atípica. grande. Y ese rato, tú me dices, enfócate en agrocalidad, y ese rato nuestros técnicos tomaron la muestra, vinieron aquí a nuestro laboratorio en Tumbaco, la muestra estuvo llegando, o las muestras estuvieron llegando aproximadamente a las 5 o 6 de la tarde. Nuestro laboratorio estaba en alerta y tuvimos resultados a las 4 de la mañana, ¿sí? De un Vaya, sábado, de un de un sábado. sábado, ¿ya? Entonces, creo que el rol de agrocalidad, al ser una autoridad sanitaria, justamente está para estar en ese 24/7 en temas de emergencia. A las 4 de la mañana yo recibo el reporte de los laboratorios diciendo que es positivo, y a las 6 de la mañana ya estuvimos aquí en la oficina armando todo el contingente para atender la emergencia. Estábamos atendiendo la granja en donde se presentaba, y a la par estábamos haciendo muestreos en anillo, en círculo, en todas las granjas de alrededor. Ujú. Se arma algo que se dice que se llama el foco, la zona focal y la zona perifocal, para ver cómo está la situación en las otras granjas. Entonces, nuestros técnicos el día pasaban tomando muestras, cumpliendo temas muy técnicos como el vacío sanitario, porque si tú entras a una granja ya no puedes entrar a otra por peligros de contaminación. Cumpliendo vacíos sanitarios, y todos los días teníamos alrededor de unas 50, 70 granjas que habíamos muestreado y llegaban aquí a nuestro laboratorio, y en nuestro laboratorio todas las noches y madrugada pasaba haciendo resultados. Entonces nosotros teníamos resultados entre las 4 y 5 de la mañana todos los días. No dormíamos. Fueron, ¿qué? 6 meses prácticamente no dormir. Y coincidencialmente no sé por qué los viernes se nos volvieron complicados. Porque los viernes teníamos un brote nuevo. Llegamos a atender 10 brotes positivos en granjas comerciales, aproximadamente 1.200.000 aves, como te decía. Y mientras teníamos a la gente haciendo esta tarea de vigilancia, teníamos en las granjas alrededor de 120, 150 personas conteniendo. ¿Qué significa contener? Sacar toda la mortalidad, hacer fosas, enterrar, Ujú. con medidas de bioseguridad, porque estás enfrentándote a un virus que te puede pasar y es mortal en los Zoonótica. humanos, ¿sí? A los pocos humanos que les ha dado la influenza aviar altamente patógena, aproximadamente el 40-50% han fallecido. Y nosotros teníamos 120 personas ahí, en zona de guerra, Vaya, ¿sí? la trinchera, por Tal así cual, tal decirlo. cual. O sea, de hecho habían militares, porque pedíamos apoyo al Fuerte Patria, que creo que estaba más cercano. Y había militares en que entraban y lo que veían no les gustaba y decían, yo no quiero volver. Porque tú entrabas al galpón totalmente con este traje de astronauta que a veces nos ven. Y no es por meter miedo, es por simplemente un tema de bioseguridad. Ujú. Y porque yo no quería que la gente que estaba ahí se contagie. Sí. Y entrabas a sacar solo mortalidad. Era algo muy tétrico. O sea, yo la verdad espero nunca volver a ver esto porque fue muy complicado. Pero al final del día era la labor que tenías que hacer para evitar que el resto de granjas o el sector productivo no sufra más el embate de esta enfermedad. Que ojo, este detalle tampoco te lo he contado. Esta enfermedad vuela todos los años por el mundo. Es una enfermedad que está en las aves silvestres, en las aves migratorias. Todos los Ujú. años las aves del norte viajan al sur, cuando al norte está Sí. frío, y cuando ya se calienta el sur, viajan al norte y se van a Europa y se vuelan por todo el mundo. Y el virus viaja con ellas tranquilamente porque son portadoras sanas. Pero cuando tienen el contacto con las aves de corral, con la gallina, con el pollo, con la codorniz, Se fregó. se fregó. Se Ahí fregó. estamos en las complejidades. Entonces, creo que esa es la labor de agrocalidad. Y otra labor es justamente el acercarte al sector privado. ¿Sí? Si no hubiéramos tenido, te digo, y aquí probablemente muchos de nuestros colegas están trabajando en el sector privado, de hecho, la Ujú. directora de CONAVE es Yasa, Diana Espín. ¿Ya? ¿Sí? Si no hubiéramos tenido el apoyo del sector privado, de la academia, pues
probablemente la situación hubiese sido más caótica de lo que ya fue. Entonces creo que esas alianzas estratégicas te fortalecen en esos momentos. Vaya, me ha dejado en knockout de nuevo. No, me ha encantado. Listo, entonces vamos, Cristian, ya para terminar con los últimos detalles. Entonces, ¿qué te parece esta pregunta que yo he formulado específicamente para ti? Ala, muy bien. ¿Cómo influye esta certificación? Que tú dices que ya estamos, hace 2 semanas ya estamos libres de influenza aviar. Entonces, ¿cómo influye esta certificación en las exportaciones de productos avícolas ecuatorianos? Bueno, no me parece tu pregunta. No, mentira, broma, no. Mira, a ver, Sí, verás. dice. Es una pregunta muy interesante. Cuando estábamos en plena emergencia de influenza aviar, eh, pudimos negociar los requisitos con un país como Bahamas para poder exportar carne de pollo, ¿sí? Y de la fecha acá, porque la exportación de carne de pollo empezó en mayo del 2023, llevamos ya casi 3.000 toneladas exportadas de carne de pollo. Ojo, las exportaciones en el mercado pecuario no se comparan a las exportaciones agrícolas. No se comparan a un banano, a las rosas, a la uvilla, al mango, al cacao, ¿sí? Porque la complejidad de acceder a los requisitos sanitarios es justamente eso, demostrar que no tienes una enfermedad a nivel de casi todo el país. En la parte agrícola a veces nos centramos en la finca y creo que es mejor, pero así son las reglas del juego. Así son. Entonces, mira lo que pasó hace un par de meses, no sé si ustedes se enteraron a Brasil. Brasil tuvo un brote de influenza aviar, Brasil mayor productor de carne de pollo y exportador, y todo el mundo le cerró sus mercados. Entonces, la importancia de estar libre de estas enfermedades y de otras justamente te hace eso, abrir la puerta para que nuestros productos puedan acceder a otro mercado. Nosotros firmamos hace un par de años el TLC con la China, ¿sí? El primer producto que pudimos abrir gracias al acuerdo de Tratado de Libre Comercio con la China fue lácteos, ¿sí? Y el segundo producto en prioridad que pusimos fue carne de pollo. Los chinos nos dijeron, cuando tú tengas la autodeclaración como país libre, avanzamos con la negociación. Entonces los chinos fueron los primeritos en enterarse que ya estamos libres para avanzar con la negociación y poder en algún momento exportar carne de pollo desde nuestro país a para allá. Entonces, mira, esa es la importancia de los estatus sanitarios, que a veces en las aulas o en el ejercicio profesional no lo entendemos, ¿sí? ¿Para qué es importante vacunar? ¿O por qué es importante no contrabandear? ¿O por qué es importante reportarle a la localidad que tengo una enfermedad? Porque al final del día, nosotros que estamos formados para producir, para alimentar a nuestra población o para alimentar al mundo, pues el mundo también tiene reglas del juego que te ponen este tipo de requisitos a cumplir. Y somos nosotros los llamados a hacerlos cumplir y que después nuestros productos puedan exportarse. Oye, Cristian, ¿y si una granja avícola no reporta esto, qué pasa? Como que tú estás con gripe en un concierto y te vas sin mascarilla, contagias al resto de los que están en el concierto. Ese es el problema. ¿Y quién fue? ¿Y quién fue? Claro, De hecho, cuando pasan este tipo de brotes, generalmente nunca llegamos a saber cuál fue el caso uno o el caso cero, como el COVID, claro. ¿sí? Es Ujú. casi igual, es muy similar a ese tipo de cosas. Si una granja no reporta, pongamos el ejemplo, se están muriendo sus gallinas en una mortalidad atípica, no lo reporta y las vende para decir que quiere recuperar algo, pues seguramente esparció la enfermedad a otras producciones. Ujú. Y claro, y esas otras se ven afectadas hasta cuando ya llegamos y decimos, oye, tenemos con esto, ahí sí nos asustamos. Por eso, sí, a veces hay el miedo a reportar, pero al final del día, si no lo hacemos, el daño es peor para el sector y para el país. Bueno, granjas, tienen que reportar a Cristian Zambrano si es que tienen o no. Agrocalidad, agrocalidad. Calidad. Encargado Cristian Zambrano, por favor. Listo, entonces, no sé, Cristian, ¿quieres decir algo a la comunidad YASA acerca de este tema súper importante del cual muchos tal vez no sepamos, en especial las últimas generaciones? Mira, a ver, creo que primero felicitar a la comunidad, ¿sí? Felicitarles a ustedes, a todos los que están tras cámaras, ¿sí? Conozco y sé que hay muchas voluntades que mueven esto y creo que era y es justo y necesario para los yasas. ¿Sí? Hoy con Nicole aquí en Agrocalidad le he presentado no menos de 3 yasas y a veces no sabemos dónde estamos, qué hacemos y cómo nos podemos ayudar. ¿Sí? Entonces creo que primero felicitarles chicos, la verdad que como yasa, más allá de sentirme orgulloso de ser yasa, sentirme orgulloso de lo que están haciendo. Y que pues, bueno,
a sacarle réditos a la autodeclaración de influenza aviar. No significa que vamos a estar declarados siempre, esperamos que sí, pero con medidas de bioseguridad, notificando, haciendo las cosas bien, pues el Ecuador va a avanzar mucho con este tipo de certificaciones, que lo único que hace es básicamente mejorar la producción nacional. Cuando estuvimos en emergencia, la cubeta de huevos subió casi a $8, Sí. ¿sí? Entonces, soberanía alimentaria y segundo, pues un tema de mercados internacionales. Así que más bien agradecerles a ustedes por el espacio, pues y desearles el mejor de los éxitos. Y bueno, chicos, pues les comunico que el campo nunca descansa y esa es nuestra misión. Hasta pronto.